Muy bien, nos encontramos delante de este texto de la transfiguración, un texto muy sorprendente, muy impactante cuando uno lo lee. Pero la verdad es que dentro de todo esto sobrenatural, esto asombroso que ocurre, hay algo que nos quiere decir el Señor con respecto a lo cotidiano. Y yo le puse como título al sermón de hoy, a la reflexión de hoy, le puse un sostén para el día a día. Se puede interpretar de otra forma esto, pero la idea es esta. Busqué otro título y no lo encontré y dije, este tiene que ser, es un sostén para el día a día. Tenemos un apoyo, tenemos un fundamento para el día a día que nos sostiene. Y eso es lo que quisiera que reflexionáramos hoy. Partir contándole de algo que me llamó mucho la atención. Un científico, un escritor estadounidense de nombre Daniel Goleman, en su libro titulado Inteligencia Emocional, él cuenta sobre un experimento que hizo con niños de 4 años. Y este experimento podía predecir el futuro éxito de este niño cuando creciera, el futuro éxito del niño en la vida. ¿Y en qué se trataba este experimento? Él hacía lo siguiente. Él llevaba a un niño de 4 años a una oficina y le entregaba una golosina. Y él le decía, puedes comerte la golosina de inmediato, o si tú quieres me puedes esperar porque yo tengo que ir a hacer un trámite muy cortito de unos minutos, y cuando vuelvas, si no te la has comido aún, yo te regalo otra golosina más. Entonces te comes 2. O tú puedes preferir comértela de inmediato, pero te comes solo una. Entonces el experimento cuenta de que él salía de la sala y había niños que no aguantaban nada y se la comían de inmediato, y no importa si total me como una, si para qué voy a querer 2. Otros que luchaban y al final se la terminaban comiendo igual. Y otros que esperaban estoicamente hasta que volviera y se ganaban las 2 golosinas. ¿Cuáles son las conclusiones en las que este experimento mostró al estudiar el crecimiento de los niños? Que los niños que resisten sin comer la golosina, cuando crecen son más maduros, resultaron ser más populares, audaces, confiados y dignos de confianza. Llamativo. Por otro lado, los niños que cedían a la tentación de comerse la golosina de inmediato, ellos con mayor probabilidad eran adultos solitarios, que se hunden bajo la presión y que rehuyen a los desafíos. Es interesante lo que nos mostraba y lo que nos cuenta este autor en ese libro. Y creo que de la misma forma el texto que vamos a ver hoy nos invita a que como cristianos podamos desarrollar esta capacidad de aplazar la gratificación para poder encarnar la vida cristiana. Constantemente en nuestra vida queremos eso, gratificación, placer, bendición ahora y ya. De hecho hay uno de los autores más leídos hoy día en las librerías cristianas, lamentablemente uno de los más leídos, que escribe un popular libro que se llama Mi mejor vida aquí y ahora. Entonces él no quiere esperar a llegar a la gloria eterna, él quiere tener toda la bendición, la prosperidad y todo aquí y ahora. Entonces nosotros como creyentes sabemos que la vida abundante está con Cristo, que la vida abundante se vive en el Evangelio, pero esa vida abundante también lleva consigo sufrimientos, sufrir por la causa de Cristo, ¿cierto? Y enfrentar el sufrimiento con gozo, como nos dice la Escritura. Entonces el texto de hoy nos invita a eso, a tener esa capacidad de aplazar la gratificación, encarnando la vida cristiana en lo cotidiano, en el día a día. Entonces quisiera que me acompañaran en la lectura de esta historia para poder ver cómo se relaciona esto que yo les he contado con el texto. En primer lugar, vemos en el versículo 2 que parte con la siguiente frase. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan. Entonces lo que el texto nos está mostrando aquí es un cambio de escena. Cuando nosotros leemos relatos, tenemos que irnos fijando en los cambios de escena que hay, que se dan cuando cambia el tiempo, cuando cambia el espacio. Y aquí nos dice que 6 días después, el Señor tomó a estos discípulos, a Pedro, Jacobo y a Juan, y los llevó solos a un monte alto. La pregunta es, 6 días después de qué. Entonces ahí tenemos que revisar el texto anterior, ¿cierto? Entonces, 6 días después de que Pedro confesó que Jesús era el Cristo,
Y al mismo tiempo 6 días después de que Jesús predijo y les dijo explícitamente de que Él iba a ir a la muerte y que luego iba a resucitar. 6 días después de que Jesús les anuncia la muerte y resurrección, ocurre esto. Pero repasemos los versículos 31 y 32 del capítulo 8. Si usted me acompaña, el texto dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí está el anuncio. Pero ¿qué nos dice el 32? Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. El Señor les exponía esto claramente, de manera clara, pero ellos no les calzaba en su lógica, ellos no lograban entenderlo, y veíamos en el sermón anterior, ¿cierto?, en esta serie, de que Pedro viene a reconvenirle, ¿cierto? No vayas a Jerusalén, no te expongas al sufrimiento. Entonces Jesús les hablaba claramente del sufrimiento y la muerte, pero ellos no le escuchaban. Ellos hacían oídos sordos a este mensaje que Jesús les hablaba claramente, porque en sus cabezas, en la cabeza de los discípulos, no caía un Mesías azotado y asesinado. El Mesías sería un libertador, sería alguien que vendría con poder y autoridad y pondría a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces a ellos no le entraba esto del Mesías asesinado y sufriendo. Jesús entonces toma a alguno de ellos, toma a Pedro, Juan y Jacobo, y lo lleva a la montaña, al monte alto, dice el texto, para darles una enseñanza. Y en la Escritura podemos ver ahí constantemente que cuando el Señor lleva a alguien a un monte es porque le quiere revelar algo, porque le quiere enseñar algo. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender este contexto, el contexto de los oídos sordos de los discípulos al sufrimiento del Mesías. Pero si avanzamos en el texto, en los versículos del 2, en la segunda parte hasta el 4, ¿qué nos dice? Nos dice: y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Lo que ellos ven aquí, los discípulos, es una experiencia asombrosa. Es una experiencia maravillosa. Los discípulos habían conocido a Jesús en su estado de humillación. Entonces, aquí no estamos viendo a Jesús de forma extraña. Lo que vieron los discípulos es Jesús como es. Es a Jesús en gloria y majestad. Lo que ellos estaban acostumbrados a ver antes era al Cristo en su estado de humillación. Entonces los teólogos separan esto, ¿cierto? Jesucristo tiene un estado de exaltación, de gloria, y tiene también, cuando se encarna en la tierra, este estado de humillación. Entonces los discípulos estaban acostumbrados a verlo en un cuerpo humano, sometido al hambre, sometido al cansancio. Y aún así, con la enseñanza de Jesús, aún así con los milagros que Él hacía, con el poder que Él manifestaba, ellos se asombraban. Pero aquí ellos vienen y de repente se les saca un velo de sus ojos y ven a Jesús en su estado de gloria. Y pueden ver a Jesús, dice, de tal manera que sus vestidos eran resplandecientes. Delante de ellos se abre esta cortina hacia lo eterno. Entonces los vestidos de Jesús se ven resplandecientes, dice el texto, de un blanco que jamás en la tierra se había visto, porque ni Mr. Músculo ni Peque pueden lavar las ropas, ¿cierto? Del modo en cómo brillaban en ese entonces. Imagínense a Marco diciendo esto. ¿Cómo explico esto? Y él dice, de tal modo que nadie ha emblanquecido jamás la ropa. Es algo que no se puede explicar. Y junto con esto, que ya es asombroso, que ya es glorioso, nos dice el texto que aparecen dos figuras escatológicas. Usted sabe a lo que me refiero con escatológico, ¿cierto? Que son dos figuras que apuntan a la consumación del reino de Dios, a la gloria que todos nosotros esperamos. Entonces aparecen estas figuras que son Elías y Moisés, son dos figuras escatológicas, y todo el pueblo judío entendía
que Elías y Moisés eran figuras que anunciaban el fin. ¿Por qué lo digo? Moisés fue el primer libertador de Israel y el pueblo esperaba la aparición de un profeta como Moisés. Moisés profetizó esto en la antigüedad. Dijo, viene después de mí un profeta mayor que yo y que iba a liberar al pueblo. Y Elías se le esperaba al comienzo del tiempo del fin. Perdón. A Elías se le esperaba al comienzo del tiempo del fin de la redención de Israel. ¿Se acuerdan que Malaquías profetiza de que antes del fin va a volver Elías? Entonces, lo que está viendo Pedro, Juan y Jacobo es a Cristo en su gloria y más encima aparece Elías, aparece Moisés como la figura del fin. ¿Qué es lo que piensan ellos cuando ven esto? Pongámonos en los zapatos de Pedro, Juan y Jacobo. ¿Qué piensan ellos? Es el fin, ¿o no? Dijeron, tate, el reino del Señor se va a consumar ahora. Entonces, el sentimiento de ellos es es una alegría, una adrenalina. Dicen, se acabó la opresión, se acabó el sufrimiento, porque la gloria del Señor se manifiesta ahora y viene el reino del Señor. Entonces, esta escena nos hace sugerir, o nos parece sugerir, que el tiempo se ha cumplido. Entonces aquí los siguientes versículos, ¿qué es lo que nos muestran? Nos muestran el éxtasis de Pedro y la voz del Padre también hablando. ¿Qué nos dice el versículo 5? Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, dice el texto, porque estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro ahí irrumpe diciendo, bueno es que estemos aquí. ¿En qué otro lugar hubiera preferido estar Pedro? En ningún otro lugar él estaba ahí, estaba contento, maravillado. Él dice, esto es maravilloso. Entonces, ¿cuál es la actitud de Pedro? Él pretende empezar a organizar la cosa. Entonces, si estamos aquí, muy bien, hagamos entonces unas tiendas. Una para Elías, una para Moisés, otra para Jesús, para que tengan donde pernoctar y después nos ponemos manos a la obra y establecemos el reino del Señor. Esa es la actitud de Pedro. Pedro está en éxtasis. Yo intento imaginar esta palabra que usa el texto, que se ocupa 2 veces en la Biblia cuando dice que estaban espantados. Y las 2 veces se ocupa con referencia a ver una manifestación del Señor. Entonces, Pedro está por una parte contento de estar ahí y por otra parte está aterrado. Entonces digo, ¿qué sentimiento es ese? Como que lo único que se me ocurría asimilar puede ser cuando alguien se tira de paracaídas o una sensación de adrenalina de ese tipo, ¿no? Que uno va muerto de miedo, pero al mismo tiempo uno va disfrutando la sensación de espanto que uno tiene de miedo. No sé, ahí usted quizás puede encontrar alguna alegoría mejor, pero esa es la sensación de Pedro. Él tiene mucho miedo y al mismo tiempo está muy, muy gozoso de estar viendo lo que está viendo. Pero aquí viene el clímax. Este es el clímax de este relato. Ya no suficiente con la luz que ya había, el texto nos dice que viene una nube con un resplandor. No es que le hace sombra y apaga la luz, sino que es una nube tan brillante que incluso hace desaparecer la luz que ya había. Por eso dice como que le hace sombra y los oculta. Es una nube que viene con más luz, de tal manera que oculta a las 3 personas que están ahí, a las 3 personas que están ahí, y sale una voz desde esta nube. ¿Y qué es lo que nos dice esta voz por medio de la nube? Dice, este es mi Hijo amado, y dice una sola palabra en imperativo, escúchenlo. Viene la nube y dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces esto me hace acordar un meme que yo vi hace un tiempo atrás, porque yo siempre me acuerdo de memes, que era maravilloso. Porque salía un joven todo afligido, orando al Señor y salía como en un monte y arriba se veía el cielo con las nubes. Y oraba y decía, Señor, muéstrame por favor a mi idónea, mándame mi idónea, muéstrame quién es, dime su nombre.
Entonces, en la imagen de al lado, salían los cielos abriéndose, y las nubes todas para los lados, una luz resplandeciente que aparecía, dos ángeles con un cartel enrollado, y cuando los ángeles abren el cartel dice, no. Con una música más o menos así. Entonces, es maravilloso el meme, porque es una situación completamente gloriosa lo que ocurre, y el Señor les dice, el Señor le está diciendo aquí a los discípulos, a través de toda esta gloria, escúchenlo. Entonces los discípulos están ansiosos porque Jesús se manifieste en gloria. Los discípulos están ansiosos porque Jesús ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. De pronto, Jesús se transfigura delante de ellos, les muestra su gloria asombrosa, aparecen las figuras escatológicas de Elías y Moisés, y todo esto asombroso para decirles, escuchen a Jesús. Él lleva días anunciando que debe sufrir antes de ser glorificado, y ustedes no lo han querido escuchar. Escúchenlo. Elías desapareció, Moisés desapareció, solo quedó Jesús junto a ellos. Tremendo mensaje, ¿no? Tremendo mensaje. ¿Qué dicen los textos siguientes? Los versículos siguientes vienen a confirmar esta idea, versículos 9 al 13. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús señala a sus discípulos, no hablen de la gloria que han visto hasta después de que yo me levante de los muertos. Guarden esto. No lo cuenten a nadie hasta que yo haya muerto y me haya levantado de entre los muertos. O sea, una vez más Jesús está diciéndoles que Él tiene que morir y que luego va a resucitar. Pero ellos no entendían qué significaba esto de levantarse los muertos. La lógica de los discípulos, ¿dónde entra esto en el plan de redención? ¿Dónde entra esto? Si cuando leemos el Antiguo Testamento dice, los escribas dicen que antes del fin, ¿qué es lo que viene antes del fin? Que Elías venga. Esa es la lógica de ellos. Antes del fin tiene que venir Elías. Eso es lo que estamos simplemente esperando, en conocimiento de ello. Entonces Jesús se toma de esta pregunta que le hacen ellos. ¿Por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero a restaurar todas las cosas? Jesús se toma de esto y él dice, es cierto, Elías vendría y restauraría todas las cosas. Pero hay otros pasajes que ustedes no están viendo, dice Jesús. ¿Qué hay de esto otro? Dice Jesús. ¿Qué hay de estos otros pasajes que nos dicen que el Hijo del Hombre tiene que padecer y ser despreciado? Los discípulos estaban ignorando esos versículos al parecer. No encuadraba dentro del puzzle que ellos tenían armado del final de los tiempos del reino del Señor. Y es más, dice Jesús, Elías ya vino. ¿A quién apuntaba Jesús con esto? Yo sé que usted lo sabe. A Juan el Bautista, ¿cierto? El Marco no lo deja explícito, pero cuando leemos los demás evangelios, sí nos damos cuenta de que Juan el Bautista era este Elías que vino, ¿cierto? Y habló al pueblo para preparar el camino a Jesús. Entonces dice, Elías ya vino. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Tuvo una vida gloriosa porque el reino del Señor ya estaba cerca? ¿Qué pasó con Elías? ¿No se sometió al sufrimiento porque el reino del cielo estaba cerca? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Cómo murió Juan el Bautista? Murió de viejito. ¿No es cierto? Murió decapitado. Y murió decapitado en manos de políticos que se vendían al poder.
Eso es lo que pasó con este Elías que ustedes están esperando, le dice Jesús. Por lo tanto, ese Elías que tenía que venir ya vino. Hicieron todo lo que quisieron con él y tuvo que sufrir. ¿Qué es lo que está tratando de enseñar Jesús a sus discípulos en estos pasajes? Lo que Jesús está enseñándole y confirmando en ellos después de esta experiencia que tuvieron, es que el sufrimiento y el padecimiento es parte del plan de redención. El sufrimiento y el padecimiento es parte del plan de redención. ¿Qué tenían que entender los lectores de Marcos que estaban siendo echados al Coliseo con los leones para que se los comieran vivos? ¿Qué tenían que entender los lectores de Marcos que estaban padeciendo persecución? De que el sufrimiento y el padecimiento es parte del plan de redención. La humillación precede a la glorificación. Marcos quiere que sus primeros lectores entiendan que el sufrimiento de Jesús no es incompatible con su gloria. El sufrimiento de Jesús no es incompatible con la gloria del Mesías. De hecho, según la tradición judía, ni Elías ni Moisés habrían visto la muerte. ¿Dónde estaba el cuerpo de Moisés? No lo encontraron. ¿Cierto? Si usted lee el Antiguo Testamento no se encuentra el cuerpo de Moisés. ¿Y qué pasó con Elías? Se fue en unos carros de fuego, ¿cierto? Ellos no vieron la muerte, pero Jesús no escapará de la muerte. ¿No les parece llamativo eso? Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, Él no escaparía de la muerte. Y Jesús no ofrece otra explicación para el sufrimiento del Hijo del Hombre que el solo hecho de que está escrito y de que es necesario. El Hijo de Dios tenía que sufrir y padecer porque estaba escrito y porque era necesario para la salvación del pueblo del Señor. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos ver de este texto? En primer lugar, Jesús no nos deja viviendo en el monte de lo sobrenatural y del éxtasis espiritual. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir todos los días, ojalá, escuchando la voz audible del Señor, orando y que el Señor responda a la oración de inmediato, viendo la mano del Señor obrando con puros milagros a nuestro caminar, que nuestra sombra vaya sanando a los enfermos? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría vivir en ese monte de lo sobrenatural, ¿cierto? De la adrenalina, del éxtasis de la vida espiritual? Sin embargo, Jesús no nos deja hacer una carpa en el monte. Él nos hace experimentar su poder y su majestad, pero también nos baja del monte. Cuando yo le contaba a Paula este texto y se lo comentaba, mira, esto está súper llamativo, ella me decía, es como que el Señor nos dice, bájate del pony, como dicen los jóvenes. Cuando están muy entusiasmados y todo, el Señor nos baja del monte, nos baja del pony, como decía la Paula. El Señor no nos desconecta de la vida cotidiana. La vida del cristiano no está desconectada de lo cotidiano. El Señor nos hace experimentar su poder, su majestad, pero también nos baja a la vida cotidiana, donde el sufrimiento es parte del camino a la redención. Hay momentos en que el creyente experimenta muy de cerca el poder sobrenatural de Dios. Hay momentos en que el creyente exclama como Pedro, diciendo, Maestro, es bueno que estemos aquí. En esos momentos Dios nos comparte una mínima parte del gozo y de la majestad que viviremos en la gloria eterna. Y tenemos que atesorar esos momentos. Y tenemos que alabar al Señor en esos momentos. Pero también hay otros momentos en los cuales debemos afrontar el sufrimiento. Y en esos momentos el Señor está tan cercano y tan presente como Él estaba en el monte. Él va caminando junto con nosotros, hablándonos, mostrándonos lo que nos ha costado ver y entender.
En esos momentos es cuando el Señor nos muestra lo que nos ha costado ver, cuando el Señor nos aclara lo que nos ha costado entender. En esos momentos el Señor nos dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo. Entonces, hermanos, nos es necesario escuchar al Señor. Nos es necesario escuchar al Señor, nos es necesario ir a las Escrituras en busca de sus palabras. Al igual que los discípulos, muchas veces nosotros también tenemos nociones que no son muy precisas, de acuerdo a cosas que escuchamos de otros. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes, cuántos de los que hemos crecido en la iglesia tenemos ciertas nociones del Evangelio, nociones de la palabra, pero cuán poco conocemos nosotros en intimidad con el Señor? Pues, ¿qué es lo que el Señor quiere decir? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice? ¿Cómo la palabra del Señor me orienta? Muchas veces nosotros tenemos nociones equivocadas y tenemos que ir a la palabra. Ahora yo les pregunto, ¿hay circunstancias que te parecen confusas en este mismo momento en tu vida? ¿Hay dudas sobre la voluntad de Dios para ti? ¿Hay decisiones complejas que tienes que tomar y necesitas dirección? ¿Hay sufrimientos que hacen tambalear tu fe? Escucha a Jesús, ve a su palabra. Hay un sostén para el día a día. Hay un sostén donde nuestro corazón es sostenido cuando no estamos en el monte. Ese sostén son las preciosas y deliciosas palabras que el Espíritu Santo inspiró para que perseveremos en la salvación. Les pregunto, ¿a dónde más podemos ir en busca de palabras de vida? Les pregunto, ¿a dónde más podemos ir en busca de palabras de vida? ¿Tiene amigos que aconsejan bien? Yo tengo amigos que aconsejan bien. ¿Tiene gente en la cual usted puede encontrar un hombro para cuando se siente triste? Yo también tengo gente. Pero no hay dirección, no hay palabra de vida como la que nos ofrece la Escritura y que sostiene nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a la gloria eterna? Y esta pregunta es en serio. Me gustaría que levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a la gloria eterna? Otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren encontrarse con su precioso Salvador? ¿Puede levantar su mano? Maravilloso. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en ese cielo nuevo y tierra nueva donde no existirá el mal? Última pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en ese lugar con una conciencia totalmente libre de culpa? Todavía no termino. Con una conciencia totalmente libre de culpa y libre de las tentaciones que tanto aborrecen. Gracias por levantar su mano. Yo les quiero decir algo. Tienen que aprender que para compartir ese lugar con Cristo, han de compartir también su sufrimiento en la tierra. Tenemos que aprender, como iglesia, como pueblo del Señor, que para compartir ese lugar con Cristo, para comernos esa segunda golosina, tenemos que compartir también su sufrimiento en la tierra. Pero en el sufrir, allí tenemos un sostén. Allí tenemos algo de que aferrarnos y de que afirmarnos. Y esa es la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Oremos.